Bien, ya tenemos al economista Carlos Viera. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, estimado audiencia. Gerardo, que me saludaba antes, le devuelvo el saludo afectuoso y voy a seguir de largo con su planteo. Voy a tratar de que los dos planteos se tengan un nexo común, un nexo de tal manera que la audiencia se enriquezca con dos versiones. Está bien. Muy bien. ¿Cómo andamos? Andamos transitando un periodo de frío de nuevo, que es calor, que es frío. ¡Ah! ¡Salao! Pa' Bueno, peor como viene el soberanillo, que uno anda de camisita para afuera y tomando unos mates afuera, tranquilo, o lagarteando al sol un rato. Te viene este frío y te deja medio desubicado. el tiempo Sí, te claro. sorprende el tiempo, ¿verdad? Bueno, el tiempo es diferente, hay modalidades que se presentan y yo diría que el tiempo es sabio. A pesar de que está muy ultrajado últimamente en la naturaleza por este sistema que nos domina y que habría que encarar, por lo menos encarar, ponerle término, ¿verdad? Me refiero a este sistema capitalista que Gerardo lo estaba definiendo con bastante claridad. Eh, entonces, en ese sentido, juegan un papel importante todas las luchas que se dan en todas partes del mundo. Si algo tienen razón los que hablan de globalización, es que el mundo hoy en día está interconectado, las comunicaciones no son las de antes, son prácticamente al instante, en vivo y en directo, tenemos todos los hechos mundiales y se ve que los acontecimientos no están disociados unos de otros, sino que tienen mucho que ver. Por lo tanto, todas las luchas que se dan en todos los países, de alguna manera generan, generan lo que es una alternativa distinta que se va abriendo paso en el mundo. Yo soy de los que creo que hay que tener optimismo en el ser humano, hay que creer en el ser humano, no creer que nos vamos a autodestruir, sino que creo que por algo luchamos siempre por cambiar las cosas que consideramos que están torcidas, buscar un camino. Bueno, en ese sentido está la lucha que se da en Uruguay, eh, por un Uruguay mejor. Me acuerdo de aquellos eh, planteos de Tabaré Vázquez, un Uruguay productivo, un Uruguay social, un Uruguay integrado. Me acuerdo que rigor científico tenían, qué rigor de entusiasmo tenían también, de la utopía hecha, digamos, llevada a la práctica concreta. Y bueno, por ahí transitamos, con aciertos y con errores, pero por ahí transitamos. Entonces ahora hay un nuevo programa del Frente Amplio, un borrador, un esbozo, unas bases programáticas, que yo las estuve analizando también con detenimiento, porque yo si algo hice fue trabajar en programa del Frente algo así como 20 años, hasta el 2004, desde que pudimos empezar a actuar. Tuvimos posibilidad de actuar del 85 en adelante, hasta más o menos entonces 20 años yo trabajé en el programa del Frente. Y me consta que el trabajo, por lo menos, concitó muchas adhesiones, que el trabajo rindió efectos, de que yo me siento con la satisfacción del deber cumplido, porque el deber de los que somos, nos arrimamos a la política desde la profesión, es el deber de aportar en su área, en el área en que estamos trabajando, en mi caso como economista. Cuando empecé a trabajar ni siquiera era economista recibido. Bueno, en ese sentido, el programa del Frente Amplio, he dicho,
es un poco, tiene avances significativos en algunos aspectos. En los Remarco la referencia al corto plazo y al largo plazo, cómo establece que cualquier medida que nosotros tomemos en el corto plazo va a incidir, va a contribuir o va a ir torcido con respecto a nuestro proyecto de largo plazo. Es decir, que lo que hagamos ahora no puede ser diferente, no puede tener un rumbo distinto, no puede dejar de tender a nuestro proyecto de largo plazo. Nuestro proyecto de largo plazo puede ser que tengamos matices, diferencias, que unos queramos arribar a una sociedad sin desigualdades y otros crean que las desigualdades necesitan ser mitigadas y no desarraigadas. Pero bueno, en ese sentido hemos demostrado que hay una base común que nos une aún en el corto plazo y que el largo plazo va a ir decantándose. Lo que no se puede es cerrar opciones. No se puede plantear opciones que, por ejemplo, influyan en la mentalidad de la gente. A lo que quisiera hoy referirme especialmente es entonces a ciertos planteos en materia de seguridad social que creo yo que tienen que ser combatidos, no así mismo por el planteo, por lo que le significa, por el deterioro del nivel de vida de la gente, sino también porque están generando una mentalidad que va en contra de lo que yo pienso, una mentalidad antisolidaria y antiestatista. Esa mentalidad y de la hacer la tuya y ahorrar para ti mismo, y el aporte estatal no debe existir. Ese tipo de cosas me parece que, más allá de las consecuencias que tienen en el plano económico en cuanto a la solución del problema, tienen consecuencias en el plano que afectan la mentalidad de los uruguayos. Los lleva a pensar que tienen que construirse su propio capitalismo sin darse cuenta de que el capitalismo no es para el pueblo, el capitalismo es para los grandes poseedores de bienes de capital, justamente que tratan de resguardarlo y que se niegan a toda distribución del ingreso que sea solidaria. Entonces, por ahí me parece que son los puntos en los cuales quisiésemos establecer los límites a cualquier tipo de planteo que nos aleje de lo que nosotros pensamos o que algunos compañeros piensan en el Frente Amplio, y que esos planteos, creo yo, nos agrupan a todos. En ese sentido, creo que hay que diferenciar el producto. Quiere decir esto que tenemos que distinguirnos, que nos vean claramente como una opción diferente, porque tenemos ciertos conceptos básicos, ciertas ideas fuerza que nos distinguen. No creo que nos planteemos en ningún momento decirle a la ciudadanía: nosotros vamos a ser mejor administradores. Capaz que por ahí tenemos aciertos y desaciertos. Buena administración tiene que ser una condición sine qua non para poder llevar a cabo los proyectos y llevar a cabo las ideas. Una mala administración puede hacer naufragar, por bueno que sea un proyecto. De manera que eso no es el punto. De ahí en más tenemos que ver, tenemos que ser coherentes con nuestra forma de pensar y establecer consecuencias que la gente vea que van a surgir a partir de nuestro accionar y que le son comunes, que la gente lo vea como suyo, lo tome como tal. Entonces, dice el programa, y dice bien, que tenemos que tener un país que tiene capacidades de todo tipo. No somos en un país despojado de recursos, somos un país que los tiene un lado bastante interesante, y tenemos un recurso humano, un recurso de educación
que puede servir para que Uruguay se distinga porque sus actividades concitan una necesaria adhesión a los productos que Uruguay puede vender, a los bienes y servicios que Uruguay puede vender en función de su calidad, a su especialidad. Entonces, cuando nosotros decimos tener más valor agregado en la producción que vendemos, estamos diciendo eso, que nosotros podamos vender al exterior el fruto de nuestro trabajo y del aprovechamiento de la potenciación mayor de nuestros recursos que naturales y de nuestros recursos no naturales, sino los adquiridos. Entonces, la idea ahí es que todo tenemos que aterrizarlo a tierra. Este programa tiene una virtud también, que en cada capítulo establece distintas acciones concretas en lo inmediato, cosa que es un avance con respecto a otros que en un marco de mayor generalización no se ponían a pensar medidas concretas en lo inmediato. Pienso que la tarea es, en este caso, priorizar más a fondo cuáles son los grandes ítems en los cuales vamos a trabajar con la gente, en los cuales nos vamos a distinguir como acción de gobierno. En mi parecer, hay cuestiones que bajadas a la tierra ya importan en función de las cosas que están pasando. Por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar capacidades y las capacidades están justamente en los recursos naturales que tiene el país, yo voy a decir que Uruguay tiene una enorme ventaja competitiva en determinadas cuestiones. Una de ellas son las calizas que el Uruguay tiene. Es decir, la fabricación de cemento Portland en base a la materia prima que surge de las canteras de Uruguay es de lo mejor que hay en la región y hasta en el mundo. Es decir, tenemos una ventaja competitiva, y si de eso se trata, de aprovechar más nuestros recursos para agregarle valor, trabajo incorporado nuestro, tecnología que nosotros podamos también abordar o adquirir, pero si pudiésemos abordarla nosotros, es decir, asumir nosotros la invención, asumir nosotros el nuevo producto que se distingue en base a conceptos tecnológicos, mucho mejor. Así lo hacemos de alguna manera con la carne, al darle trazabilidad, distinguimos el producto en el exterior, que sabemos que el producto surge de ganado que pasta en campos y que eso se puede seguir, esa línea de investigación de dónde surge esa carne que se está consumiendo, y eso le da valor y eso es retribución a valor agregado generado en el país, o sea, trabajo generado en el país. Del mismo modo, las calizas uruguayas son de una calidad extrema, ya lo dije, y entonces es impensable que estemos de acuerdo, que podamos coincidir con el gobierno en que ANCAP tiene que hacerse un socio privado para poder explotar ese recurso humano tan bueno como que tenemos en el país. Que simplemente cualquier proyecto de inversión tiene que saber que hay un gasto, pero que ese gasto después se repaga. Y si ese gasto no se realiza, la producción decae, la calidad de la producción decae, porque no se actualiza tecnológicamente el producto, y entonces esa producción decae, o simplemente el desgaste de las máquinas implican una renovación con o sin la misma tecnología, pero renovación al fin, que esa renovación va a generar que el producto vuelva a tener condiciones de competitividad. Pero además, si decimos que lo estratégico es mejor que el Estado lo maneje, ¿qué mejor, qué no estratégico es? ¿Acaso no es estratégico el cemento Portland en un plan de construcción en el Uruguay, ya sea de obra vial o de viviendas? El cemento Portland es clave. Si uno tiene una materia prima que es valiosa y está ubicada en un sector estratégico, pues señor,
explotemos la materia prima, demos la inversión adecuada para que eso quede para el servicio de la población y no creemos un ámbito en donde el lucro privado comienza a participar y donde claro, después entonces nuestra ANCAP, que tiene una trayectoria de Cemento Portland, de base de hidrocarburos, pero tiene su trayectoria en la parte de Cemento Portland, que tiene en definitiva la experiencia que tiene, eso también vale. Entonces no tiremos por tierra eso, y entonces es claro que nuestra posición en lo inmediato que se desprende del programa tiene que ser en rechazo a la privatización del área de Cemento Portland, en la asociación con un privado, que la inversión la haga el sector público, que de inversiones se trata, que es el otro punto que voy a desarrollar de inmediato. Pero además la Sí, asociación con el privado le da un 49% a ANCAP y el 51% al privado. sí, por eso, en condiciones no favorables. Si tenemos Sí, una materia totalmente. prima, no Totalmente, regalemos seguro. ahí hay un lucro que podría ir al Estado. ¿Y por qué vamos a regalar entonces el lucro para que lo haga el sector privado? ¿O acaso el Estado no puede hacerlo? Se inventa que el Estado no puede hacerlo, no se invierte en el momento adecuado y claro, como no se invierte en el momento adecuado, después dicen la producción tiene problemas, es mala, es costosa. Entonces, claro, eso no amerita, señores, a que tengamos que regalar nuestra producción, nuestro valor agregado al sector privado, en el cual cuando lo hace el sector público, no hay una tasa de ganancia del 20-30% encima del costo. Cuando lo hace el sector público, el precio es el costo, ¿verdad? Cuando lo hace una empresa privada, ya el precio tiene que subir en un tanto por ciento, que es la ganancia que se lleva el sector privado. Pero Bueno, Además, Carlos, lo que hay es que la caliza también es una materia prima finita. ahí está. Que hay que tener cuidado. En definitiva, hay que, justamente, el recurso puede ser limitado y entonces tenemos que saber bueno, a ver, que el socio dicen que nos va a dar negocios con el exterior y ¿a qué? ¿Qué pasa? ¿El Estado uruguayo no tiene formas de establecer sus negocios con el exterior? Al contrario, todo lo que se ha hecho con el Mercosur, es justamente eso. Yo diría, de lo que dice el programa, de cómo es necesario potenciar las capacidades del país, de lo que dice el programa, realmente se deduce que el Mercosur es el ámbito más idóneo, no es perfecto, pero es el ámbito más idóneo para que haya integración de cadenas productivas entre los países. Es lo que dice el Mercosur. De manera que romper el Mercosur atenta contra la potenciación de nuestras capacidades, lo atenta claramente. Es decir, nuestra materia prima tiene que tener una canalización hacia industrias que en la medida de lo local. Y eso, el Mercosur es así, digamos. Nosotros, si tenemos una materia prima que está en excelentes condiciones, ¿cómo no vamos a tener mercado en Argentina y Brasil para llevarles el producto terminado y no meramente la materia prima? Carlos, Es tal. perdóname la interrupción, hoy estoy pesado, pero en realidad lo que pasa es que antes que yo sé que estás hablando del tema, vuelvo al Portland de ANCAP. Se pierde además, en el caso de lo que vos estás diciendo, quien marque la cancha en los precios. ¿Cuánto más esa cadena de producción va a aumentar la vivienda y todo lo demás en la medida que pase a todo a manos privadas que te marquen el precio? Claro, por eso es estratégico, porque en Clarísimo. definitiva, si uno quiere potenciar otra vez la obra pública y la vivienda, bueno, no puede dejar en manos privadas el precio de la materia prima o del producto fundamental para de esas actividades. Y yo pienso que el Uruguay necesita de la inversión pública, necesita, porque justamente si vemos que el sector privado no invierte,
que si no le gustan las condiciones porque quisiera ganar un 50-60% y tiene una ganancia del 10 o del 20, entonces no invierte, pues es el Estado el que debe de invertir, no cabe la menor duda, digo yo, en la concepción que se deriva de lo que es el programa del Frente. Entonces, si el Estado tiene que invertir, es necesario para el desarrollo, para el crecimiento. No hay desarrollo sin crecimiento, que son dos cosas distintas. Crecimiento crece una pelota cuando se la infla. Desarrollo es cuando cambia la forma en las estructuras productivas a partir de ese crecimiento. Y no hay, pero no hay, otra vez, el crecimiento es condición para el desarrollo, pero para que haya a su vez de crecimiento tiene que haber inversión. La inversión es condición para el crecimiento. Entonces, tenemos que darnos ese espacio de poder desarrollar la inversión pública y poder desarrollar políticas sociales. Entonces, no lo hace el sector privado por su cuenta, no asume la responsabilidad de llevar la energía eléctrica a todos los rincones del país, no le sería conveniente al sector privado. Lo mismo que el agua, el saneamiento, eh, las comunicaciones. El sector privado no le sería viable. Tendría que hacer una inversión que no le redituaría, extendiendo a todo el país. Y el Frente Amplio tiene que decir que si algo se extendió a todo el país, ahora están haciendo el 5% restante, entonces, y lo dan con gran alaraca, como si fuera obra de este gobierno, pero todo lo que ha sido comunicaciones, todo lo que ha sido electrificación rural, todo lo que ha sido saneamiento, ha sido producto de los 15 años del gobierno de Frente Amplio, que han llevado el punto a un gran porcentaje del total de la población. Y entonces, la inversión en caminería es fundamental para la producción misma, las inversiones en turismo, todo tiene que ver. Y entonces, lo que creo que podría desprenderse también del programa y que quizás sea un tema a discutir y a meditar en qué medida no tenemos que distinguirnos, diferenciarnos, decir que somos distintos. ¿De qué forma? Porque el famoso espacio fiscal nos estaría indicando que hasta aquí llegamos. Vamos a poder invertir y atender las necesidades de funcionamiento del Estado y las políticas sociales. Funcionamiento del Estado me refiero, bueno, al funcionamiento del Poder Judicial, del poder Legislativo, funcionamiento de los ministerios, eso es una cosa. Políticas sociales es el plan de viviendas, el plan de salud, la política de formalización laboral, todo eso son políticas sociales, la política de cuidados que tiene que desarrollarse a mi modo de ver como cosa prioritaria, todas son políticas sociales. Y luego está la inversión pública. En esos tres ítems se desarrolla el gasto público. El gasto público, no podemos decir, llegamos hasta acá, y acá en más no financiamos nada. O sea, no hacemos nada, porque financiar con déficit a la larga es problemático, salvo que se trate de inversiones. Si el déficit es para invertir, entonces se paga solo con el transcurso del tiempo, porque la inversión reproduce valor. Quiere decir que si yo tengo un déficit para inversiones y está financiado adecuadamente, por ejemplo, con toma de valores públicos, colocación de valores públicos, como el gobierno es totalmente fuerte, considerado fuerte por los inversores y puede hacerlo, no estamos en la Argentina que no puede hacerlo, pero el gobierno uruguayo puede hacerlo por virtud de la política que se ha practicado en las últimas décadas, no en estos 3 años que han transcurrido, justamente porque se ha beneficiado de eso. Si el gobierno uruguayo necesita dinero, inmediatamente lo obtiene colocando títulos públicos. Entonces, si esos títulos públicos son colocados a 20 años de gracia, 20 años, de gracia no, a pagar a 20 años
con una tasa de interés adecuada, bueno, entonces estamos financiando adecuadamente qué cosa, las inversiones. Y luego el total de gastos del gobierno, eh, quitando de ellos el pago de intereses de la deuda pública, tiene que realizarse a través de los impuestos que el gobierno recabe. Entonces no me convence el argumento de decir, como tenemos que pagar tanto por gasto, tanto de gastos, entonces la recaudación de impuestos tiene que ser la misma. Yo pienso que no, que lo que tiene que cambiar es la recaudación de impuestos y no acotar el gasto. El gasto tiene que ser acotado únicamente por la satisfacción de las demandas sociales y por la necesaria inversión. De manera que yo diría que el cambio el cambio del paradigma, no nos planteemos más eso de ajuste fiscal, eso de espacio fiscal, que es muy emparentado con el ajuste. El espacio fiscal está muy emparentado con el ajuste. Es poner un corset, una forma de atornillar el gasto para que no crezca por encima de determinado nivel, cuando nosotros tenemos que, en todo caso, ver cómo se adecua el nivel de recaudación impositiva para satisfacer esos gastos. Uruguay tiene una presión fiscal, que es lo que se llama recaudación impositiva, del 30% del producto. Podría llevarla perfectamente a un 35% del producto, porque así lo hacen otros países como Argentina y Brasil. No hablo de llevarla al 40% del Producto Bruto Interno, que es lo que prima en los países europeos, algunos de los cuales tienen características muy similares a Uruguay. Y ese gasto, señores, tiene que ver con la salud. La salud está llevando un 13% de ese gasto, bienvenido sea. Ojalá que sigamos incurriendo en ese gasto de salud y ojalá que no digamos, bajemos el gasto. Ese gasto tiene que tener que ver con la seguridad social. Y vuelvo a decirlo, si el gasto de seguridad social es 12% y se dice deberíamos de rebajarlo porque no darle a los viejos, sino que darle a los jóvenes y a los niños que están en situación más calamitosa, entonces yo diría, señores, el 12,5% de gasto en seguridad social del BPS, uno más, lo da solo la caja policial y la militar. El 12%, el 13% se está financiando ya con un 9% de aportes. Los aportes están allí. El gasto real que hace el Estado, la contribución estatal, están solo del 4 o 5%. Entonces, no es cuestión de decir que el Estado no gaste. Si gastamos 13% en salud, podemos gastar perfectamente 5% en seguridad social, en un sistema de reparto, y no plantear que hacer la tuya, ahorrar para ti mismo, el Estado va a hacer un segundo, tercer nivel en función de tu ahorro y con ello te vamos a pagar mejor. No lo digan de nuevo, ya lo dijeron antes los otros. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que decir que vamos a hacer que la seguridad social sea una prioridad y no tenga lucro. Lo otro significa dejar que el lucro prime y lo que significa decir de una manera distinta, vamos a rebajar las prestaciones porque sobre la base que te vamos a dar, vamos a impedir que tengas un nivel de tasa de reemplazo como el que tienes ahora, porque la parte que te van a dar las AFAP seguramente no va a no va a solucionar tu perspectiva, tus expectativas de recibir los fondos jubilatorios. Entonces, digámoslo por ese lado, nosotros seamos claros y tengamos ideas claras en seguridad social, en salud, en vivienda debemos reforzar mucho más el gasto de lo que se ha hecho hasta ahora, y en cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, que puso el frente, como el Mides lo puso el frente, son obras del frente, apenas si fueron mantenidos. En el periodo de frente arrancó con poco, tenemos que reforzar eso porque no sirve con mantenerlo. El Sistema Nacional de Cuidados va
al fondo de un problema social muy importante y podemos incluirlo en el gasto de seguridad social. Cuando me dicen, pongamos más en cuidados, estamos poniendo también en los niños. Por lo tanto, eso va en seguridad social. Y entonces no tengamos miedo de que el gasto en seguridad social, en salud, en vivienda, llegue al 30% del producto, y si llega al 35%, si es necesario, que se pueda establecer impuestos a quienes, a la población en su conjunto, al IVA, no señores, impuestos a los que tienen más, vía renta o patrimonio, que no estamos diciendo que vamos a aumentar impuestos, sí lo estaríamos diciendo, pero tan solo al 1% de la población, que es la que tiene que redistribuir, porque nuestro objetivo de redistribuir no es ajeno a lo que planteamos y nunca vamos a dejar de insistir en este punto. Nos pasamos y bastante. Bueno, perdón. No, 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 estaba bien, está bien. Yo si no te hubiera interrumpido, pero no lo quise porque teníamos espacio. Bueno, un abrazo, Carlos. Un abrazo.